Miguel Ángel con un plan para los padres, para la familia, vamos a hablar de la estructura social. Y la estructura social es nuestra familia, es el hogar, es la base de nuestra sociedad y también es la base de nuestra iglesia. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versículos 14, 15, 16 esta mañana, para ir reflexionando sobre sus palabras. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y cuando tengan la porción de la palabra, dicen amén y se ponen en pie para poder leer con la frecuencia de la palabra. Así dice la palabra de Dios. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido de gloria. Amén. Tomen sus asientos, estimados hermanos. La carta de Timoteo, de 1 de Timoteo, el apóstol Pablo lo escribió alrededor del año 64 después de Cristo. Probablemente él estaba en ese minuto en Roma encarcelado o en Macedonia. Hay una disyuntiva ahí, pero más o menos en ese lugar él escribió la primera carta de Timoteo. Estas cartas de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito son cartas pastorales que enviaba o que escribió el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender cómo era la organización de la iglesia, la organización de la familia. Y se le escribió a Timoteo y a Tito, que eran los hijos espirituales que tenía Pablo, los que iban por las diferentes iglesias ayudando a los ancianos, a los diáconos, a poder ser guiados en la palabra de Dios y a poder ser entendidos cómo ellos debían formar su familia y cómo debían ser guiados por la familia. Pablo escribe a Timoteo reafirmando su relación con él, es decir, como uno tiene el papá a sus hijos, reafirma su relación, lo llama, conversa, le escribe. En ese tiempo Pablo, como estaba lejos, le escribía cartas, ¿ya? Y con respecto a la nueva situación que estaba pasando, como un padre cuida a sus hijos, espiritual. Pablo sabía el contexto cultural en el cual estaba inmerso Timoteo. Pablo sabía el contexto cultural en el cual estaba inmerso las iglesias en ese tiempo. Por eso exhorta a Timoteo a aferrarse a la fe de Cristo y que tenga cuidado con respecto al desorden que vivían las familias que no eran creyentes en esas iglesias. Además, debía aprovechar, decía Pablo, servir como herramienta para impartir la enseñanza a los nuevos creyentes, tanto para su vida personal como para su vida familiar. Entonces, nos damos cuenta que Pablo escribía estas cartas pastorales para que nosotros pudiéramos entender cómo era la organización familiar y la organización de la iglesia. En esos tiempos existía el mismo problema que existe hoy en la sociedad, ¿no es cierto? La iglesia del primer siglo se veía adversa a la sociedad en ese tiempo, en cómo eran las familias, cómo eran los hombres, las mujeres, los esclavos. Y no es menor lo que estamos sucediendo también en este tiempo, en esta sociedad. Cómo se ha diversificado todo esto, cómo las mujeres han tomado el mando, el machismo, el feminismo, las ideologías que han. Y en ese tiempo también estaba lo mismo. Teníamos que entender eso. Pero para los creyentes debían participar en la iglesia. ¿Y por qué debían participar de la iglesia? Porque a través de la iglesia en ese tiempo, los encargados de obra, se podría decir, los ancianos que habían en ese tiempo, guiaban a la iglesia. Y guiaban porque había un desorden en todo el ámbito familiar. ¿Esto para qué? Para que puedan ser enseñados, para mejorar su vida personal,
como también para influir en su vida familiar. También para tener una mejor influencia e influir en las demás personas, es decir, no solamente en su familia, sino que con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, porque también debían ser influenciados a las demás personas. Y así como también lo hacía Pablo, cuando recorría estas iglesias, llevaba la palabra, fundaba las iglesias, colocaba ancianos para dejar la sana doctrina de Cristo. Así también nosotros, estimados hermanos, somos ejemplo de lo que hacía el apóstol Pablo. Si nosotros somos creyentes, si nosotros hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, debemos ser ejemplo, no solamente con nuestra familia, sino que también debemos ser ejemplo dentro de la iglesia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y en nuestro barrio. Esto de enseñar es un ejemplo poderoso y nos fortalece al asociarnos con personas que piensan de la misma manera. Porque aquí somos cristianos, ¿no es cierto? Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y estamos siendo enseñados de la misma manera. Entonces nos asociamos. Y pensamos de la misma manera. ¿O pensamos diferente? No, pensamos de la misma manera. Entonces, a la vez de pensar de la misma manera, también ponemos en práctica de la misma manera que Dios nos reveló la palabra a través de la Biblia. Y en ese tiempo, Dios reveló la palabra a través del apóstol Pablo, que iba de iglesia en iglesia trayendo las buenas noticias del Evangelio. En Colosenses capítulo 2, versículos de 2 al 3 dice lo siguiente: quiero que ellos cobren ánimo y estén unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, si nosotros entendemos el plan de Cristo, porque lo entendemos, porque cada uno de ustedes, los que está sentado aquí, un día aceptó a Dios en su corazón. Entonces lo entendemos y somos ejemplo de eso. Debemos entender que debemos estar unidos, debemos estar fuertes, unidos en el amor, en la plena confianza de que la sabiduría y el conocimiento solamente los da Dios. Y ser guiado por eso. Entendiendo el contexto donde predicaba el Evangelio el apóstol Pablo, tenía que revelar el plan de Cristo a los nuevos creyentes, sabiendo que en cada iglesia había oposición tanto de la cultura como también de la sociedad de los lugares. Y entendiendo que hoy en día también tenemos como iglesia oposición de nuestra cultura. Tenemos oposición de nuestros amigos. Tememos oposición de nuestros compañeros de trabajo. Pero aquí lo principal, estimados hermanos, sabiendo que hay oposición y cómo está la sociedad de ahora, es que nosotros no nos desviemos. Así como lo hacía el apóstol Pablo con los nuevos creyentes. No se desviaban. Creían en lo que habían escuchado. Creían de fe en lo que habían sentido en su corazón. Creían de fe de lo que habían recibido de Cristo. Y no se desviaban en el camino. Por eso es tan importante, estimados hermanos, que tengamos en comunión, que seamos enseñados en la palabra de Dios. Así como lo hacía el apóstol Pablo, así como lo hacía Timoteo, así como lo hacía Tito y muchos más que son nombrados en el libro de Hechos. Entendiendo que toda la carta de Timoteo nos ayuda a poder visualizar por qué debemos tener un orden personal como creyente. Y también tener un orden como familia, porque eso atraviesa la sociedad. La familia es la base fundamental de nuestra sociedad, es la estructura base de nuestra sociedad. Y nosotros como cristianos, estimados hermanos, debemos comprender que la iglesia también está formada por familias. Y somos la estructura para que nuestros hijos, nuestros nietos, comprendan cuál es el verdadero evangelio y el camino. Dentro de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual,
nos advierte de varias situaciones. Si nosotros leyéramos todo completamente la primera carta de Timoteo, hay situaciones muy adversas que los nuevos creyentes de esa iglesia pasaban o debían soportar. Y así como lo que nosotros también pasamos y soportamos. No podemos dejar de lado que también como iglesia pasamos situaciones complejas en nuestra vida. Y así también la primera iglesia también pasaba de ese tiempo. Y debían enfrentar como ejemplo las falsas enseñanzas. ¿Y a qué se refiere esas falsas enseñanzas? La filosofía de este mundo, las ideologías. ¿Cómo vemos las ideologías de este mundo en este tiempo? ¿Cuántas han salido? Las filosofías que hay en las universidades, que nuestros jóvenes están ahí inmersos en eso. Si ellos no son bien plantados y fundamentados en los primeros principios de Cristo, puede ser que pase 1 año, 2 años, y de ahí se desvían de los caminos de Cristo. Si les pudiéramos preguntar a nuestros jóvenes que están o que han pasado en la universidad, ¿cómo es eso? Nos daríamos cuenta que la sociedad en ese tiempo es lo mismo que está pasando ahora. Debían enfrentar falsos maestros, líderes espirituales. ¿Cuántos líderes espirituales nosotros hemos visto en este tiempo? Ya han salido por la tele, que siguen a personas que, entre comillas, dicen que son espirituales, pero llevan al desenfreno, al caos, al asesinato, a la matanza. Por eso es que nosotros debemos entender que nuestra base fundamental tiene que ser Cristo en nuestra vida. También debía enfrentar las diferentes reuniones sociales. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos vamos a reuniones sociales que no son cristianas, y compartimos con ellos? Y en vez de ser cristianos nos amoldamos a esas reuniones sociales. Y eso también tenía en la iglesia del primer siglo. Y sobre todo el cuidado de los nuevos creyentes en su ámbito familiar y social, es decir, el orden que debía llevar la familia. ¿Cómo se dirige una casa? ¿Quién es la cabeza de la casa? Y aquí no estoy diciendo de que el hombre debe mandar, sino que en el sentido como nosotros hemos estudiado y enseñado en este tiempo, el orden es cabeza de su casa, pero también la mujer es compañera, es la ayuda idónea. ¿Cómo está desvirtuado esto en la sociedad? Entendiendo ese contexto, por eso es tan importante que ustedes, estimados hermanos, sean enseñados en esto. Y así lo hacía el apóstol Pablo, o Timoteo, o Tito en ese tiempo también, con las diferentes iglesias. Por eso el apóstol Pablo colocaba a personas idóneas para ir guiando la iglesia del primer siglo. Por eso la iglesia tiene pastores, tiene líderes, tiene diáconos, porque son referentes en su iglesia. Por eso somos guiados bajo los principios de Cristo, estimados hermanos. Y no los vamos a cansar a decir nuevamente que nosotros, que ustedes, estimados hermanos, tienen que ser guiados bajo los principios de Cristo. Y no solamente guiados, sino que ustedes tienen que guiar su casa bajo los principios de Cristo. El apóstol Pablo escribe estos versículos bíblicos claves en Primera de Timoteo para instruir a este hijo espiritual que tenía. Y que por medio de estas cartas Dios nos va comunicando lo que Él desea que sepamos y hagamos bajo su perfecta voluntad. ¿Y por qué bajo su perfecta voluntad? Porque de repente como cristianos no somos guiados bajo la voluntad de Dios, sino que somos guiados bajo nuestra voluntad. Y ahí es donde nosotros cometimos errores. Y esos errores no se pasan en vano, sino que tienen consecuencias en nuestra vida y en nuestra familia. Por eso, Él eligió e inspiró a Pablo para que escribiera estas enseñanzas y pueda transmitirlas a los demás hermanos en Cristo, así como lo transmitió a Timoteo y a Tito. Y él a su vez las pudiera transmitir a personas idóneas que pudieran guardar la sana doctrina y también guardar las enseñanzas para una vida guiada por Cristo.
Aunque los tiempos han cambiado, la autoridad de las Escrituras, y lo voy a repetir, aunque los tiempos han cambiado, estimados hermanos, la autoridad de la Escritura permanece igual, no cambia. Tiene que ser nuestra guía, ya que la Biblia proviene de Dios. Debemos estudiarla con seriedad, comprenderla y aplicarla en nuestras vidas diarias, con fidelidad y obediencia. Ahora, le hago una pregunta esta mañana. ¿Nosotros estudiamos la Biblia? ¿La comprendemos? ¿La aplicamos a nuestra vida diaria? Es una gran pregunta que nosotros debiéramos hacernos y reflexionar. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es un versículo muy conocido por ustedes. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Versión NTV, por si acaso. No es la Reina Valera, que todos lo sabemos. Y lo repito, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Entendiendo que por medio del Espíritu Santo, estimados hermanos y amigos, mediante la Escritura, Dios revela su carácter, su mensaje y su enseñanza en nuestras vidas. Debemos saber que es absolutamente confiable, porque Dios tiene el control de lo que escribía y es la autoridad de nuestra fe y nuestra vida. Entonces no es porque a alguien se le ocurrió escribir la Biblia y colocó algunas palabras, no. Es porque Dios tiene el control de todo. Porque Dios inspiró a estas personas para escribir la Biblia, su palabra. Y es confiable. Porque es la autoridad de nuestra fe y es la autoridad de nuestra vida. Por eso la Biblia podemos probar cualquier enseñanza o comparar cualquier enseñanza que afirme ser verdadera. Nos protege de enseñanzas falsas, nos indica cómo debemos vivir los cristianos. Por eso que, estimados hermanos, y el pastor Miguel Ángel siempre ha dicho, cuando se para una persona aquí adelante y empieza a predicar y a reflexionar, ¿qué es lo que siempre dice nuestro pastor Miguel Ángel? ¿Han traído su Biblia? ¿Corroboran lo que está diciendo el hombre? Por eso que es importante que, estimados hermanos, cuando nosotros vengamos al culto, traigan su Biblia. Corroboren lo que está diciendo la persona que está enseñando aquí. No seamos no sabios en eso. Al contrario, seamos sabios. Entendiendo el contexto en el cual se movía Timoteo, Pablo deja expresado lo siguiente. Primero era Timoteo 3:15, y vamos a seguir con estos versículos solamente. Para que si me retraso, sepa cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna, fundamento de la verdad, o como dice la Reina Valera del 60, que dicen que es la verdadera, baluarte de la verdad. Entendiendo que el edificio en donde uno se congrega, los creyentes, llamada la casa de Dios, pero en realidad también la casa de Dios no solamente este edificio, estimado hermano, sino que es cada familia que es formada por la iglesia. Si empezamos a entender este paradigma, Dios vive en nosotros y se da a conocer al mundo por medio de nosotros que somos los creyentes, estimados hermanos. Así como lo hizo con la iglesia del primer siglo, así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con Timoteo y con Tito. Se dio a conocer a través de ellos al mundo. Y esta mañana les hago otra pregunta. ¿Dios se da a conocer con ustedes al mundo?
son ejemplos de lo que Dios ha hecho en su vida en el mundo. La gente sabrá que Dios, a través de nosotros que somos ejemplo, la gente sabrá que Dios es Salvador. La gente sabrá que Dios es amor a través de nosotros. La gente sabrá que Dios cambia vidas con el ejemplo que nosotros somos. La gente sabrá que Dios es un Dios compasivo. La gente sabrá que Dios es un Dios generoso. La gente sabrá que Dios es amable, y todo eso se da a conocer a través de cada uno de ustedes, porque ustedes son ejemplo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora, este ejemplo que cada uno es usted, también tiene que replicarlo con su familia. Porque ustedes son ejemplos de sus hijos y de sus nietos. Y a la vez sus hijos y sus nietos ven lo que ustedes hacen y lo replican. Y no solamente con su familia, sino que también son ejemplos para la sociedad. Por eso Dios, en su gran amor, porque vive en nosotros, vino a vivir en armonía con las demás personas, ya que su enseñanza refleja el hecho que somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de una gran familia que es la iglesia. Ahora, entendiendo que somos una gran familia, ¿no, estimados hermanos? Porque no somos de sangre, pero somos una gran familia en Cristo. Y hemos visto cuando hay necesidad dentro de la iglesia, estamos ahí presentes. Cuando hay una desgracia, estamos ahí presentes. Cuando pasa algo contento o alegra a alguna persona, algo, estamos contentos como familia. Y somos una gran familia, debemos estar preocupados los unos por los otros. Así como estaban preocupados los creyentes de la primera iglesia. En Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: son miembros de la familia de Dios, juntos constituidos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal o angular es Cristo Jesús mismo. Y aquí nos damos cuenta que somos miembros de la familia de Dios, somos una gran familia. Somos constituidos como casa, la cual está edificada ¿por quién? Por los apóstoles, por los ancianos, por los pastores, por los diáconos, los profetas. Y nuestra piedra principal o nuestra piedra angular, ¿quién es? Cristo, Jesús mismo. Ahora el apóstol Pablo lo repite nuevamente en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en Timoteo 3:15. La iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ahora, no es coincidencia que el apóstol Pablo repitiera nuevamente esto. Él quería enmarcar que Cristo es la piedra angular de nuestras vidas y que la columna y el fundamento de la verdad son los apóstoles, son los principios bíblicos o principios de Cristo en nuestra vida. Significa que la iglesia no está edificada sobre ideas modernas. Significa que la iglesia no está edificada sobre que a alguna persona se le ocurrió esta cosa. Significa que esta iglesia está edificada sobre la herencia espiritual que nos dieron los apóstoles, los profetas y las personas que llevaron el evangelio de la iglesia del primer siglo. Así que no es cualquier cosa y no la podemos tomar así como a la ligera. Entendiendo que el plan de Dios fue revelado a través de los apóstoles y sobre todo del apóstol Pablo para dar a conocer a través de su iglesia, es decir, ustedes, estimados hermanos, la cual son cada familia en su amplia sabiduría y conocimiento para que se manifieste los principios de Cristo, para que se entienda los principios de Cristo y para que comprenda que Cristo es nuestra piedra angular, nuestra base, nuestro cimiento, por medio de Él, que es la salvación de cada uno de nosotros. Por eso el propósito de escribir a Timoteo fue para darles instrucciones,
sobre cómo conducirse en la casa de Dios o comportarse debidamente en la casa de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de conducirse o comportarse, él trata diferentes asuntos relacionados con la familia. Es decir, si nosotros escudriñamos la palabra en Primera de Timoteo, no vamos a sacar lo más específico, pero dice lo más superficial, lo más principal, cómo nosotros debemos instruirnos. Y no solamente relacionados con la familia personal, sino que también relacionados con los miembros de la familia, entre nosotros también. En Primera de Timoteo capítulo 5, si nosotros leemos Primera Timoteo capítulo 5, podemos darnos cuenta de varias cosas, pero voy a tomar 5 versículos bíblicos. Capítulo 5, versículo 1 dice: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos y a las ancianas como madres, y a los jóvenes como hermanas con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan a cumplir sus obligaciones con su propia familia y corresponden hacia sus padres y a sus abuelos, porque eso agrada a Dios. 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente de los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y aquí nos damos cuenta, estimados hermanos, cómo el apóstol Pablo enumera estas cosas para que Timoteo entendiera cómo instruir en las casas de los nuevos creyentes y en la familia de Dios. Un aspecto de esto era que el apóstol Pablo quería traer a la luz sobre cómo debía ministrarse la iglesia de Cristo. Aquí instruye a Timoteo cómo consolidar la iglesia, es decir, no solamente cómo formarla y organizarla, sino que también tenía que consolidarla como iglesia local. ¿Cómo? En el liderazgo, dice su palabra. Si ustedes en su casa leen todo el capítulo 5, hay varias cosas que el apóstol Pablo le pide a Timoteo. Cuidar las viudas, cómo se deben relacionar dentro de la familia de Dios los hermanos en Cristo, cómo nombrar y sostener económicamente a los líderes, para mencionar algunas cosas que menciona el capítulo 5 de 1 Timoteo. Y dentro de estos textos hay una relación de la verdad y el orden de la familia. Y la verdad, ustedes saben que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es decir, dentro de la iglesia local también hay una estructura que se relaciona dentro de la iglesia y la familia de los creyentes. Es la preservación de la verdad y la proclamación del Evangelio de las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué se estructura la familia? Para preservar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Y no solamente para preservar la palabra de Dios, sino que también para proclamar el Evangelio. Y lo tercero, no solamente estas dos cosas, sino que ser enseñados bajo los primeros principios de Cristo. Si ustedes, estimados hermanos, padres, madres, son enseñados en la palabra de Cristo, ayudan a sus hijos a preservar la verdad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, la familia es la base estructural no solamente de la iglesia, sino que también de la sociedad. Por eso, estimados hermanos, la iglesia, y lo repito, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. No puede ser otra cosa, sino que debe ser columna y baluarte de la verdad. Cristo quiere que la iglesia esté organizada de tal manera que la verdad pueda ser protegida y practicada de una manera sana y como corresponde. En muchas iglesias surgen diferentes mensajes o trastornas a los creyentes. Un ejemplo podría ser la iglesia de la prosperidad, que todos vemos. Por lo tanto, estimados hermanos, ustedes, la iglesia, es decir, necesitan ser enseñados
en el orden correcto de una comunidad de fe. Para que puedan resistir, ¿qué? Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, que son permeables cuando nosotros estamos dentro de la sociedad. Y como lo que pasaba antiguamente, si nosotros leyéramos cada carta, qué pasaba en Corinto, qué pasaba en Efeso, qué pasaba en Tesalónica, cómo era la sociedad y que permeabilizaba a los nuevos creyentes. Así nosotros también somos permeabilizados con nuestra sociedad hoy en día. Por eso que ustedes, estimados hermanos, deben ser enseñados, deben ser guiados y guardadas la sana doctrina para su vida. Y ustedes también deben ser ejemplos para sus hijos y para su familia. Entonces, concluimos que la estructura social de la iglesia es una estructura de un hogar. Las instrucciones del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, si nos damos cuenta, son las instrucciones de un hogar. Cómo uno debe referirse a un hogar, cómo es el orden de un hogar, cómo uno debe cuidar el hogar. Por eso, como creyentes, es decir, ustedes, estimados hermanos, no son libres de hacer su propio sistema de administración en su casa. No como a ustedes se le ocurre, sino que, y tampoco reemplazarlo por ningún modelo, sino que tiene que ser el modelo y el plan de Cristo. No puede ser de otra manera. Por eso en la Biblia, estimados hermanos, hay pautas y funciones y responsabilidades que debemos seguir y debemos tomarlas seriamente, es decir, de verdad, con seriedad, para la bendición de nuestra vida familiar y para la bendición de nuestra vida personal como creyentes en Cristo Jesús. Su iglesia es una gran familia de familias, extensa, como usted lo prefiera nombrar. Funciona en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo de la historia y en cualquier cultura, porque es la familia de Dios. Si la iglesia no hubiera funcionado bajo las instrucciones del apóstol Pablo, la iglesia ya hubiera desaparecido. Pero fue lo contrario. Dios, a través de su plan que reveló a través del apóstol Pablo, dio instrucciones claras cómo cada familia, cada iglesia debía instruirse. Y así ha perdurado en el tiempo. Ha perdurado desde la iglesia del primer siglo, hace 3000 años. Y así nosotros debemos seguir haciendo esto bajo los principios de Cristo en nuestra familia. Y esta mañana, estimados hermanos, quiero hacerle varias preguntas para ir concluyendo. Ustedes, como cabeza de sus familias, como ejemplo de sus familias, ¿imparten la enseñanza a sus hijos como debiera ser? ¿Son ejemplos de la sana doctrina de Cristo para su familia, para sus hijos, para sus nietos? Como hermanos sabemos la oposición de nuestra sociedad. ¿Y usted qué hace? ¿Es ejemplo dentro de la sociedad como creyente en Cristo? ¿Cómo administra su hogar? ¿Lo administra bajo los principios de Cristo o lo administra bajo los principios del mundo? ¿Qué fundamento sólido está enseñando en su familia? ¿Está enseñando cualquier principio, cuál fundamento de la sociedad? ¿O está enseñando los principios de Cristo o los fundamentos de los apóstoles? ¿Ustedes como padres y hermanos están influyendo en su familia con los principios de Cristo? ¿O están influyendo con otros principios que no corresponden a los de Cristo? Son varias preguntas e interrogantes que cada uno de ustedes debe reflexionar en su casa y entender que lo principal, que Cristo es la piedra angular de nuestra vida. Que nosotros debemos ser fundamentados bajo los principios de Cristo y que debemos ser ejemplo, no solamente para nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, no. Debemos ser ejemplo para nuestros nietos y para la sociedad. Y entendiendo que cada uno de los que usted está sentado hoy en la mañana es un ejemplo de lo que Dios ha hecho en su vida. Y así también tiene que ser ejemplo con las demás personas, estimados hermanos. Y entendiendo entonces que el hogar
es la estructura base de la sociedad y es la estructura base de nuestra iglesia. Por eso, estimados hermanos, el apóstol Pablo escribe estas instrucciones. Y no solamente la escribe para Timoteo y Tito, sino que la escribe para nosotros. Porque lo que está escrito es la verdad, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y así nosotros debemos guiarnos por esto. Así que, estimados hermanos, los animo a que reflexionen sobre esta palabra esta mañana. ¿Cómo está su vida? ¿Son ejemplo para sus hijos, para sus nietos? ¿Son ejemplos para su esposo y su esposa? Solamente usted lo sabe en su corazón y Dios lo sabe también. Así